Hola a todos y a todas, vamos a continuar hoy con el estudio de la formulación y nomenclatura inorgánica. En concreto nos vamos a centrar en el estudio de los compuestos con oxígeno, que en general los llamamos óxidos. Como ideas clave, comentaros pues que el oxígeno se combina con prácticamente todos los elementos químicos de la tabla periódica. Esto hace que podamos encontrar una gran variedad de ellos en nuestro entorno. En todos ellos, en todos esos casos, el oxígeno se combina con un estado de oxidación -2. La fórmula general es esta de aquí, X2ON, donde X es elemento cualquiera de la tabla periódica y O es el oxígeno. Como ya vimos en los hidruros, los estados de oxidación se intercambian. Este estado de oxidación correspondería al oxígeno. En algunas ocasiones podemos encontrar una fórmula de este tipo. Si os fijáis, es justo al contrario de las que os he puesto aquí arriba. Eso es porque cuando el oxígeno se combina con el grupo 17, que os recuerdo que son los halógenos, flúor, cloro, etc., como esos elementos son muy negativos, normalmente pues podemos encontrarlos aquí a la derecha del oxígeno. Pero si lo escribimos de esta forma es también correcto. A la hora de estudiar cómo nombrar, es decir, la nomenclatura de los compuestos, vamos a ver dos tipos, con prefijos multiplicadores y con números romanos. Empezando por la primera opción, la que yo le he llamado opción A, con prefijos multiplicadores, siempre vamos a seguir el mismo esquema. Vamos a empezar poniendo el prefijo mono, di, tri, en función del numerito que aparezca aquí debajo, acompañando al oxígeno, de el prefijo que corresponda al elemento que viene acompañando el oxígeno. Por ejemplo, si tenemos este caso de aquí abajo, tendríamos el monóxido de dipotasio. Monóxido, este mono significa 1, es el numerito que va acompañando al oxígeno. Os recuerdo que si no aparece nada es como si hubiese un 1. De dipotasio, di significa 2, quiere decir que el potasio va acompañado de un número 2. La opción B sería con números romanos. Tenemos que poner óxido de el elemento que corresponda y su número de oxidación. Al igual que hablábamos en los hidruros, solo tenemos que poner el estado de oxidación cuando exista más de una opción. Por ejemplo, si estamos hablando del sodio, que solo tiene un estado de oxidación posible, no es necesario indicar a cuál nos referimos, porque solo hay, como digo, un estado de oxidación que pueda tener. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos Mn2O7. Como sabemos que los estados de oxidación se intercambian, pues este 7 va a acompañar al manganeso y este 2 va a venir del oxígeno. Pues su nombre sería óxido de manganeso 7. Ojo con los números romanos. Si no lo tenéis muy claro, pues echarle un vistazo, ¿vale? Entonces, ¿por qué aquí he puesto un 7? Pues porque el manganeso tiene muchos estados de oxidación y es necesario indicar a cuál nos estamos refiriendo. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. En esta tabla os he intentado resumir cuál es la fórmula y los dos nombres que acabamos de estudiar. Os he puesto aquí nombre prefijo como la primera opción que hemos visto y con números romanos, que es la segunda que os he explicado. Por ejemplo, si tenemos aquí P2 o 5, siempre el 2 es el estado de oxidación del oxígeno, pues este 5 tiene que corresponder al fósforo. Pues si utilizamos los prefijos tendríamos pentóxido, os recuerdo que penta significa 5, pentóxido de difósforo. Si estamos tratando o estamos averiguando el nombre con números romanos, pues sería óxido de fósforo 5, ¿vale? Porque este 5 acabamos de decir que viene del fósforo. Vamos con el siguiente. Tenemos CaO. En este caso, aquí es como si tuviésemos un 1 y aquí otro, pues no es necesario poner ningún prefijo, sería óxido de calcio. Fijaos lo que ocurre aquí. Si nosotros queremos poner el nombre con números romanos, es exactamente el mismo. Y esto ocurre porque el calcio solo tiene un estado de oxidación posible, que es el 2, entonces no hace falta ponerlo.
Si estamos en este último, a ver si podemos verlo. Tenemos un compuesto en el que se une el cobalto con el oxígeno. Fijaos qué importante es no confundir las minúsculas y las mayúsculas en este caso, que parece una tontería, pero tenemos CO2 o 3. El estado de oxidación del oxígeno siempre es -2 y el del cobalto tiene que ser +3. Pues si nos fijamos en esos subíndices tendríamos trióxido, porque ese 3 va acompañando al oxígeno, de dicobalto, porque tenemos un 2 acompañando al cobalto. Si queremos utilizar el nombre con números romanos, pues sería óxido de cobalto 3. Y es necesario especificar el estado de oxidación porque el cobalto tiene varias opciones posibles. Tenemos aquí algunos ejemplos más. Vamos a suponer que en este caso nos piden que escribamos la fórmula del compuesto. Pues tenemos óxido de berilio. Si entre paréntesis no nos pone ningún estado de oxidación, significa que solo tenemos uno posible. Como el oxígeno siempre es -2, el berilio sabemos que es +2, tenéis solamente que mirar la tabla periódica, pues su fórmula va a ser esta, BeO. Vamos con el siguiente. Tenemos dióxido de estaño. Otra forma de nombrar este compuesto sería óxido de estaño 4. Bueno, si me fijo en este, dióxido, ya me está diciendo que hay un 2 que va acompañando el oxígeno. Dióxido de estaño. Como aquí delante no tenemos ningún prefijo, significa que el estaño no lleva ningún número, sería como si llevara un 1. Este sería el caso. Quizá alguno de vosotros o de vosotras pues no tengáis muy claro cómo puedo yo darme cuenta que el estado de oxidación es 4 y que no es, por ejemplo, 2. Bueno, pues yo sé que es 4 porque si hacemos esta prueba, tenemos que el estaño es 4, que el oxígeno es 2. Si intercambiamos los estados de oxidación, nos quedaría esto, que se puede simplificar en este de aquí. ¿Vale? ¿Qué pasaría si yo pienso que tengo un estado de oxidación estaño 2+? Pues si yo intento hacer lo mismo, intercambio los estados de oxidación y simplifico, este sería el compuesto que se obtiene. Si intentamos nombrarlo, aquí no podemos decir dióxido. Entonces tenemos claro que no es el compuesto que nos daban, ¿vale? Bueno, tenemos ahora un óxido de hierro 2. Como el hierro me dicen que es 2 y el oxígeno siempre es 2 negativo, si intercambiamos los estados de oxidación, podemos simplificarlo en esto, ¿vale? Otra forma de nombrar el compuesto sería monóxido de hierro. ¿Por qué monóxido? Pues porque aquí es como si tuviésemos un 1. Y el último tenemos dióxido de plomo. Tenemos Pb, que es el símbolo del plomo, o 2. Dióxido, este di me indica que el oxígeno va acompañando a un 2. Como aquí no tenemos ningún prefijo delante del plomo, significa que el plomo lleva un 1. Otra forma de nombrarlo sería óxido de plomo 4, con números romanos. ¿Por qué sé que es el 4? Pues vamos a hacer la prueba. Tenemos plomo 4+, oxígeno 2-. Intercambiamos los estados de oxidación y obtenemos esto. Y se puede simplificar en este de aquí, que si volvemos al nombre que nos daban al principio es un dióxido de plomo. Bueno, pues gracias por tu atención, nos vemos en el siguiente.